Y precisamente porque Javier Milei entiende esto, que es tan crucial y tan importante, es por lo que dice lo siguiente. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Pero cuidado, siendo muy importante el superávit presupuestario que se ha alcanzado en los primeros 3 meses del año, lo verdaderamente relevante no es el pasado, sino el futuro. Lo que de verdad cuenta para estabilizar en el futuro el valor del peso no son los logros ya conseguidos, sino los logros que se esperan mantener en el futuro. Es decir, lo que cuenta no es el superávit ya alcanzado, sino los superávits o al menos el equilibrio presupuestario que los agentes económicos esperan o no esperan que se mantenga en el futuro. De ahí que sea del todo determinante convencer a los agentes económicos de que el superávit presupuestario es irreversible, y de ahí que sea absolutamente determinante no decepcionar en el futuro a esos agentes económicos que hoy empiezan a creerse que de verdad el superávit, o al menos el equilibrio presupuestario, ha llegado para quedarse. Y anoche Javier Milei también intentó influir en estas expectativas de los agentes económicos, reiterando su irrenunciable compromiso a mantener el superávit público desde el lado del recorte de los gastos. Por eso quiero aprovechar para decirles a todos aquellos que esperan que la salida venga de la mano del gasto público, a todos aquellos, tanto en el mundo de la política como del establishment económico, que creen que estos éxitos son coyunturales y que eventualmente tendremos que empezar a aumentar el gasto, quiero decirles que eso nunca va a ocurrir en nuestro gobierno. Porque para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento. Ahora bien, muchos economistas de inspiración keynesiana consideran que la economía argentina no será capaz de superar la recesión, salvo que el gobierno de Javier Milei acabe hincando la rodilla y, por tanto, acabe incrementando el gasto público para estimular el crecimiento económico. Y aquí lo que dice Javier Milei, de nuevo para anclar las expectativas y por tanto para dejar bien claro a todo el mundo que su intención es que el déficit público no regrese bajo su gobierno, aquí lo que dice Javier Milei es que la recuperación económica en Argentina no procederá desde el lado del gasto público. El gasto público no va a volver a cebarse para estimular artificialmente la economía. La recuperación de la economía, del crecimiento económico de la Argentina, vendrá desde el lado de la inversión y del crédito privado respaldado por ahorro, es decir, desde el lado del sector privado. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Pero para que esto verdaderamente sea así, resultaría muy importante que el Poder Legislativo argentino convalidara el decreto de necesidad y urgencia que aprobó en diciembre el gobierno de Javier Milei y que contenía muchas medidas liberalizadoras de la economía, como ya tuvimos ocasión de comentar, y también que aprobara la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que amplía el proceso de regulador y liberalizador de la economía iniciado por el decreto de necesidad y urgencia, porque de esa manera, rebajando muy sustancialmente los costes regulatorios de invertir en la Argentina, se impulsaría la inversión privada y se relanzaría el crecimiento económico, contribuyendo todo ello, además, a afianzar ese superávit presupuestario, que es la verdadera clave para anclar a corto plazo las expectativas de inflación y, por tanto, para derrotar a corto plazo la inflación. Ahora bien, para derrotar definitivamente a largo plazo la inflación no bastará este superávit presupuestario, porque este superávit presupuestario es algo que, en el mejor de los casos, mantendrá el gobierno de Javier Milei. Pero ¿qué sucede si en el futuro Javier Milei deja de gobernar la Argentina y regresa el kirchnerismo o regresan los radicales que son adictos al endeudamiento público?
Pues que la Argentina volverá a las andadas de crear pesos para financiar, para monetizar el déficit público del gobierno, para permitir que los gobiernos gasten más de lo que ingresan. Y por eso, a medio plazo, es básico que haya una reforma institucional monetaria en la Argentina que maniate las manos a los políticos, sea el que sea, no solo a los políticos del entorno de Javier Milei y al propio Javier Milei, sino a toda la clase política argentina, que les maniate las manos a la hora de impedirles monetizar el endeudamiento público para financiar su déficit. Y la mejor reforma institucional monetaria posible para ello es cerrar el Banco Central de la República Argentina e instaurar la libertad de elección de monedas, de tal manera que un político no tenga la capacidad de robar a los ciudadanos a través de la inflación de aquella moneda que ese político les mandata, les obliga a utilizar en contra de su voluntad. Desde luego es muy pronto todavía para saber si todos estos hitos del programa económico de Javier Milei, consolidación presupuestaria, liberalización de la economía y reforma institucional del país, van a poder completarse con éxito. La oposición a Javier Milei está deseosa de que fracase porque solo provocando el fracaso de toda esta racional política económica de Javier Milei, esta oposición, los kirchneristas y los radicales, tendrán opción de regresar al poder en el corto o medio plazo. Y por eso ellos son los principales interesados en sabotear todo este programa de reformas fundamentales de la economía argentina que conseguirían acabar con la inflación, restablecer el crecimiento económico y mejorar el marco institucional del país. Y por tanto, el resultado de ese choque político, de un programa político-económico de carácter reformista y liberalizador desde el lado de Javier Milei, frente a un programa político obstruccionista, intervencionista y estatalizador, representado sobre todo por los kirchneristas, el choque de estas dos perspectivas políticas no sabemos cómo va a concluir. Si los kirchneristas tienen éxito a la hora de torpedear y sabotear el programa de reformas de Javier Milei, pues entonces este no será capaz de completar todos estos hitos que son tan importantes para que Argentina sea capaz de crecer y de desarrollarse sostenidamente durante las próximas décadas. Pero al menos de momento y durante estos primeros 3 meses sí cabe decir que el gobierno de Javier Milei está haciendo lo que tenía que hacer. Es decir, alcanzar y mantener el superávit presupuestario como ancla fiscal para acabar derrotando a la inflación.